amigo, únete conmigo. Guardia, amigo, únete conmigo. El 12 de febrero del 2014 fue el día que el líder opositor Leopoldo López escogió para convocar a una marcha nacional conocida como La Salida, para repudiar la situación sociopolítica y económica de Venezuela. Por una serie de eventos violentos, los estudiantes decidieron tomar las calles, radicalizando la marcha, y esta situación migró a varios estados, entre ellos Bolívar. Aún así, en Ciudad Guayana, específicamente en Altavista, la protesta mantuvo un corte relativamente pacífico. Sin embargo, la madrugada del domingo 16 de febrero, a causa de un enfrentamiento entre manifestantes y la Guardia Nacional, la toma de calles se ramificó a las urbanizaciones circundantes, creándose una resistencia urbana. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza y resistencia! Hay un sector de la población, sobre todo joven, estudiante y egresados que no tienen ninguna perspectiva de empleo digno, que salió a las calles indistintamente del llamado de Leopoldo López, indistintamente del llamado de la salida, quizás ni entendían lo de la salida. Era una manifestación genuina, era una manifestación que era la evidencia de la frustración social que se estaba viviendo. Todos estábamos molestos, estábamos cansados, estábamos agotados, estamos en un punto crítico que un dirigente pues tenía que saber aprovechar, y eso fue lo que pasó. Nos hacen un llamado y la gente en sus respectivas ciudades sale a la calle, cada quien con una idea distinta de lo que era la salida, nadie sabía exactamente qué era, pero bueno, vamos a salir. Salimos para repudiar lo que había pasado en el Táchira y en Mérida con los estudiantes. O sea, la salida fue algo de lo que tuvimos conciencia mucho después. Se podría dividir ese día en muchísimos eventos que marcaron pauta. Yo creo que por lo menos el que tuvo mayor impacto al principio fue la muerte del estudiante Basil da Costa en Caracas. Tras esto, la protesta se intensificó y se comenzaron a armar barricadas en algunas zonas de la capital, las cuales a su vez motivaron a otros lugares estratégicos del país a hacer lo mismo. Nadie pensaba que podía salir tanta gente a la calle, y menos en Guayana, menos en Puerto Ordaz. Nunca habíamos visto tanta gente junta en una marcha, en una manifestación. ¿Y qué pasó? El movimiento estudiantil no mandó a parar a la gente, no mandó a decirle, mira, vamos a quedarnos aquí en esta plaza. Ellos decidieron quedarse. Nos concentramos allí en la Plaza Monumental y entonces empezó una discusión entre quienes daban una opción de quedarse en la plaza hasta que pasara algo, otros decían qué vamos a hacer aquí. O sea, no había una línea que uno diga, mira, la línea era esta y se siguió o se quebró la línea. No. Allí hubo un dinamismo que se dio por la misma marcha o lo que sentía la gente, la necesidad de todos los que estaban allí. Pero nosotros no vamos a caer en los mismos errores, no le vamos a responder con violencia. Vamos a demostrar, como hasta ahora hemos demostrado, que los guayaneses somos una gente civilizada. Somos los más pacíficos de Venezuela. Somos la única protesta que no ha tenido ningún conato de violencia. No ha habido un caucho. No han habido heridos, ni trifulcas, ni nada. Hasta ahora lo hemos hecho bien. Los objetivos se están cumpliendo. Ese cierre de calle significó también el rescate de un espacio público que lo hemos perdido. Y lo hemos perdido a mano de la delincuencia, a mano del AMPA, porque el Estado no ha podido garantizar la integridad y el libre tránsito de todas las personas. Entonces tú veías a la 1, 2 de la mañana la gente transitando por todas las calles de Altavista como un gran bulevar artístico. Podías caminar por Altavista sin ningún miedo, sin ningún temor a que te robaran. Había una presencia constante de los policías en las calles, vigilando tal vez a los muchachos o a las personas que nos quedábamos ahí. Pero eso te permitía simplemente
a ti como ciudadano sentirte tranquilo en que nadie te iba a robar. La organización que se dio en Altavista en apoyo a los muchachos que protestaban. O sea, eso a mí me pareció un fenómeno, porque Altavista, que proteste Altavista, ahí pareciera que todo el mundo está en una burbuja antes, ahora no. Pero antes, vivir en Altavista era como vivir en una burbuja, así, no pasa nada, todo está chévere. Nosotros no podíamos quemar caucho, nosotros no podíamos hacer nada que se considerara malo, pues, o sea, que se considerara mal. Sin embargo, si a pesar de haber cumplido todo esto, sin consideración alguna, ellos llegaron una madrugada. Tienen 1 minuto para que salgan de las calles y empiezan 59, 58, 57, 55 y nosotros cantando el himno nacional, agarrados de manos, de rodillas. Oye, no estamos haciendo nada malo, nosotros no somos unos delincuentes, solamente queremos un grupo de venezolanos que, y así como pasa en muchos estados del país, como en muchos países que quieren buscar una transformación, lo hacen, y lo hacen dentro del marco de la Constitución. Ustedes pueden manifestar, pero sin coartar el derecho del resto de la ciudadanía. Repito, 3 minutos para que despeguen la vía. Cualquier gobierno hubiera accionado. Lo que creo que pudo haber pasado allí es que fue demasiada fue muy brutal la represión hacia la cantidad de muchachos que habían allí. Y eso contaminó, digamos, a la ciudadanía que estaba involucrada indirectamente, muchos porque vivían allí, otro porque de repente tenían al hijo, al sobrino, al ahijado, al familiar X. El tránsito vial es público para todo el mundo, ¿verdad? Si tú trancas una vía y no te permite la entrada a los otros ciudadanos, ya estás interfiriendo con el derecho que tienen las personas libres a expresarse, libre circulación. Tú no puedes, en función de evitar de evitar la protesta a través de una excusa como es la libertad de tránsito. Ahora, ¿dónde las cosas se pusieron realmente fuera de los marcos legales? Bueno, cuando la gente comenzó a trancar las vías con palo, tumbando árboles, demoliendo los semáforos, donde realmente hubo cosas que no debieron haber ocurrido. Pero también entendemos que parte de eso que ocurrió fue una forma de decirle al gobierno: yo estoy molesto contigo, yo estoy incómodo por la forma como tú has venido manejando el uso del poder. Y el gobierno no supo entender que lo que había era una molestia y que debió haber buscado la forma de canalizar. Esa organización de los muchachos se dio a consecuencia de la represión o la forma en que los reprimieron inicialmente ese 16. Porque cuando tú ves un agujero de hormiga, si no lo molestan, ¿verdad? Pero cuando empiezas a meterle allí, todo sale. A raíz de lo ocurrido esa madrugada del 16 de febrero, Altavista se convirtió en un campo de batalla. Por ello, urbanizaciones cercanas decidieron hacer guarimbas como estrategia de protesta. La idea era montar una barricada cerca del hogar, utilizando todo tipo de objetos, desde la cual se podía organizar el ataque, la defensa o la retirada, cambiando así por completo el rumbo original de la salida. ¿Por qué cambia ese rumbo? Porque las personas pasaron de esa indignación a la acción. La molestia era tal que dijeron: no es posible, yo no estoy haciendo nada, ¿por qué me van a hacer esto? ¿Por qué tengo que tragar gas? Llegó un chico corriendo desde Altavista, pidiendo que le dieran vinagre, que era lo que utilizaban para mitigar el olor a las bombas lacrimógenas. Se pedía vinagre, se estaba asfixiando. Y yo creo que ese momento fue el que marcó pauta en los mangos. Una forma de nosotros hacernos sentir fue salir con las cacerolas y luego subir a donde estaban ellos para ayudarlos y prestarle el apoyo que necesitaban. Fui a comprar unas cosas en la farmacia, cosas básicas pues, con lo que yo tuviese ahí de efectivo pues. Me fui ligero y broma porque no sabía cómo nos iban a recibir.
Y cuando estoy comprando las cosas, una señora mayor me dice, ay, hijo, ¿tú para dónde vas? No, señora, que voy allá arriba a llevar esto y broma. Ay, y agarró y me pasó como 100 bolos así, caletica, y que vamos, Lucha, yo estuviese más joven, yo voy y lo jodo a todito. Entonces era una cuestión de que era triste la situación, pero también algo como que había algo en común. Aunque Ciudad Guayana es conocida por sus empresas básicas y sus alzamientos laborales y sindicales, este tipo de protestas sociales no eran comunes, y menos en las urbanizaciones de clase media cercanas a Altavista, Los Mangos y La Churuata. Son sectores de clases trabajadoras, son sectores de diferentes, vamos a decir, estratos de la sociedad, pero especialmente de jóvenes, que se vincularon y que se identificaron con todas las manifestaciones y todas las luchas que se venían dando y que ocurrieron pues a partir de lo que fue el 12 de febrero del 2014. La única vez que se presentaron esas situaciones fue con la intentona de golpe a Carlos Andrés Pérez en el 92. Que eso fue impactante, o sea, que toda la ciudad de alguna manera salió, estaba pendiente, pero manifestaciones como tal, como las que se han sucedido en el último tiempo, desde que Chávez está en el poder, no. La población civil como tal, que yo recuerdo, o sea, muy poco protestaba. Los estudiantes a veces protestaban en cuestiones muy particulares, que si alza de pasaje o cualquier otro evento, pero no era como un denominador. Aquí se controla mucho, aquí es muy fácil controlar a los trabajadores, que por supuesto tienen hijos, la esposa, la mamá, entonces el trabajador aguanta muchas veces al muchacho, al estudiante, no vayas para la marcha porque si te ven en la marcha, el problema lo pago yo. Rómulo Betancourt en su gobierno, que se caracterizó por de subversión y guerrilla, él tuvo que enfrentar resistencia urbana. En aquel momento que estaba armada, pero la resistencia urbana también puede ser pacífica a través de las marchas, a través de las manifestaciones. Ahora, en los últimos años, a punta de cacerolazo, que entonces es una resistencia, o sea, se manifiesta públicamente que hay una inconformidad dentro de las urbes que las está perjudicando obviamente, y que los responsables de eso, en este caso los gobernantes, deben saber que no lo están haciendo bien, y por eso surge esa resistencia urbana. Muchos de los venezolanos hoy en día se encuentran padeciendo las penurias de un gobierno incompetente, falta de responsabilidad, que no ha solventado, que le ha quedado grande para salir de todo lo que nosotros vivimos. Las políticas de Nicolás Maduro a beneficio del país realmente no han visto los resultados, porque todo lo contrario, todo haya venido en un declive económico, a pesar de que él ha tratado, porque no hay que negarlo tampoco, el hecho de que aumente el sueldo. O sea, el problema está en que si se aumenta el sueldo pero no se controla la inflación, no se está haciendo nada. Todo esto se da como consecuencia, vamos a llamarlo así, de una cierta anarquía, entre comillas, donde no hay respuesta. La población siente que no hay respuesta ni de los sectores de gobierno ni de los sectores de oposición organizados como tales. Por eso digo una anarquía, entre comillas, donde es la misma sociedad civil y grupos que se organizaron en esos sectores, en esas urbanizaciones, quienes tomaron las decisiones y se organizaron en función de lo que se conoce como las denominadas guarimbas. Los muchachos salían a protestar, nosotros también, con las cacerolas en las mañanas, en las tardes. En los semáforos del Laughlin, entre Santo Tomé, todas las noches había protestas. Y eso se escuchaba en la casa. Causaron malestar a algunas personas, que mismos residentes ahí que no estaban de acuerdo con las manifestaciones, con el vandalismo que ellos estaban haciendo. Pero no, para nosotros los organismos de seguridad fue algo de vandalismo, porque al dañar un vehículo, dañar casa, dañar personas, fue algo de vandalismo. Había un carro viejo, ya no se sabía de quién era, y de alguna manera se la ingeniaron para arrastrar ese carro y tuvieron que darle la vuelta a toda la manzana para poder colocar el carro de la guarimba. Eso no lo podía cruzar nadie. A veces hasta teníamos una sola entrada. Para poder yo llegar a mi casa, por ejemplo, ya la gente no quería entrar a la manifestación. Ya no quería entrar. No nos querían dar la cola.
Los taxistas no querían entrar, los autobuses no querían entrar. Por donde pasan los autobuses, estaba la guarimba. ¿Dónde viven ustedes? En Ucrania. Uno después que pasaba un fin de semana, 2 o 3 días de una manifestación o de algo, y uno pasaba por ahí, parecía que estaba pasando por un campo de guerra, o sea, lo que quedaba después de una guerra. Las calles sucias, cauchos quemados, barricadas, la policía por un lado, y no faltaban las ofensas y los insultos cuando la gente pasaba a los funcionarios públicos. La guardia no se atrevía a entrar a la Churrata, cosa que no hacían con los mangos los reprimían a cada momento. Pero cuando se decía la Churrata, era en palabras mayores. De vez en cuando pasaban guardias. Mandaban que sí a los más rasos. Mandaban a 3. Entonces, tú y tú, pasen por ahí. Entonces los pobres muchachos tenían que bajar desde Altavista, que estaba la sede, y bajaban y pasaban para ver para ver la situación. Pero cuando ellos pasaban, la gente les lanzaba cosas. A partir de ese momento estábamos más pegados a las redes sociales, a las noticias. Utilizaba mucho una aplicación, por lo menos en los primeros días, que se llamaba Sello, que es como un walkie-talkie, como se diga. Y allí escuchábamos qué era lo que estaba sucediendo en Altavista, qué era lo que estaba sucediendo en la Churrata, pero hubo un momento que se tornó bastante loco. Era horrible. Tú querías traumarte y llorar todos los días, pues escucha eso. Entonces yo decidí, nunca lo descargué, nunca decidí utilizar. Yo me quedé con Twitter. Tras la radicalización y en búsqueda de inmediatez, las personas optaron por seguir las noticias a través de las redes sociales, ya que era más fácil entrar a Twitter desde la computadora o el teléfono que intentar salir a comprar el periódico. Además, a nivel general, por una variedad de razones, los medios de comunicación no llegaban a detallar los acontecimientos de la manera en que la audiencia lo exigía. Parecía que no estaba pasando nada y que había un medio que estaba desestabilizando, porque todo era una maravilla. Lo que no se puede hacer en los medios de comunicación es invisibilizar los hechos. Y aquí muchos medios de comunicación, por su tendencia, por su compromiso político y económico, invisibilizaron la protesta. La criminalizaron antes de entenderla, antes de comprenderla. Entonces, la cobertura de esa jornada de protesta estuvo asignado por los compromisos y los intereses de cada medio de comunicación. Uno más que todo en esa situación trata es de que los medios de comunicación se estén alejados, más bien para protección de ellos mismos. Las guarimbas fue como que lo más llamativo de todo, porque estaba violento y no sé qué. Pero la verdad es que sí, gran parte de los ciudadanos pues protestaron de manera pacífica. La sociedad civil y el movimiento estudiantil se unieron y se levantaron grupos como Protestarte y Padres Organizados de Venezuela, que ofrecían una alternativa pacífica y artística a la protesta. De esta manera, una de las organizaciones más activas fue Protesta Creativa. Era un departamento, algo así, del movimiento estudiantil. Trabajábamos para simplemente protestar de una manera diferente. Mucha gente, cuando se hicieron los que eran las guarimbas y todo esto, decía que no le parecían. Pero el punto es que nosotros brindábamos esa otra alternativa. ¿No te parece? Pero podemos hacer esto. Esto es un país democrático. Esto es un país democrático. Aquí la gente puede protestar. Ahí está. Listo. Aquí reina la paz. Como se pueden dar cuenta. Nadie está de acuerdo con la guarimba. Pero si no hubiese sido por la guarimba, hermano, este hombre no se lo hubiese aflojado a la gente que se aflojó. Las asambleas jugaron un papel muy importante porque eso nos permitía medir la concepción que tenía la gente acerca de protestas creativas, acerca del movimiento estudiantil, acerca de los muchachos de resistencia y acerca del momento la situación que estábamos viviendo y sobre qué pensaban ellos sobre la protesta en sí. Siempre más que todo siempre había apoyo, pero también habían opiniones encontradas con que creían que la violencia no era la mejor manera de protestar. Y refuerzo la opción de la lucha no violenta, que es una lucha más efectiva, que puede llevarnos a un cambio mucho más productivo
de unidad verdadera y de progreso verdadero. Junto con los comediantes de la ciudad, yo les propuse la idea de hacer una protesta interesante, inspirada en una protesta de Greenpeace, que se llamaba Si las estatuas hablaran. La protesta trataba simplemente de hacer como una especie de burbujas con cartulina, esas burbujas de comiquitas, de cómics, y colocar adentro frases que dirían las estatuas. Y jugando con la perspectiva y con un palo de escoba lo pegamos y la subíamos y pareciera que la estatua estaba diciendo algo. Las personas se mostraron muy receptivas, aparte de los cacerolazos, las mismas personas convocaban, la misma comunidad convocaba sus pancartazos para llenar de contenido las protestas, pues, y que se vea que no simplemente las personas ponían un caucho porque les daba la gana, sino que ponía un caucho porque no encontraba un medicamento de primera necesidad para él. Una buena parte de la población se dio cuenta de que hay maneras de hacer las cosas bien y que se puede combatir el odio con otro sentimiento que no sea el mismo. Yo no quiero que se baje del gobierno gente que manifiesta odio para montar a otra gente que manifiesta lo mismo. No me interesa, no, yo no quiero eso, y yo creo que eso es lo que aprendimos muchos. No importa quién gobierne, es decir, rojo, verde, amarillo, azul, blanco, si el pueblo o si la nación cuenta con seguridad, con salud, con estabilidad y que los gobernantes lo sepan hacer, yo te aseguro que más del 75 al 80% de la población no le va a importar quién esté gobernando siempre y cuando lo esté haciendo bien. Si el gobierno no ve que lo que se le está diciendo, que estás gobernando mal y que la única manera de verlo es a través de la resistencia urbana, pues entonces la resistencia urbana estará presente todo el tiempo. A pesar de los intentos de gran parte de la población, la protesta se salió de las manos y adquirió un tinte bastante violento. Al igual que en el resto del país, se caracterizó por luchas entre la sociedad civil y la Guardia Nacional. Uno resguarda porque uno le da la instrucción a los policías de que cuidado, que vamos a utilizar las armas, vamos a utilizar solamente equipos antimotín, los permitidos para las manifestaciones violentas. Pero seguimos órdenes y tenemos que seguir por las cosas correctas, por lo que fuimos creados, la protección de la ciudadanía. Teníamos siempre que salir corriendo con las cacerolas a nuestras casas. Ellos llegaban tumbando los portones, llegaron y tumbaron 3 portones en la urbanización, sin importarle, pasaron por encima con la tanqueta, o sea, violentando todos los derechos. La gente ya no quería ver un guardia. Y es triste que en un país eso sea así. Sobre todo cuando se supone que la guardia es la que protege al pueblo. ¡Sácala! ¡Suelta, maldito, suelta! Estábamos construyendo el paredón que da hacia la avenida para protegernos y resulta que para ellos poderse meter, a agarrar a los muchachos y a perseguir a los muchachos, ellos tumbaron el paredón varias veces. No lo hicieron una vez, lo hicieron varias veces. ¡Pendiente que se prendió! ¡Baja! Y aún ellos sabiendo que quemaron el apartamento y estaba prendido en llamas, ellos seguían disparándole a las personas, seguían atacando a las personas. O sea que son personas totalmente indolentes, que son personas que deberían, o sea, es nuestra Guardia Nacional, nos deberían de proteger lo que serán atacarnos.
era una situación terrible porque muchas veces nos llamaba la directora de la institución para decirnos, vengan a retirar a las niñas porque vienen tanquetas, va a haber algún tipo de represión. Muchas veces me tuve que quedar en mi casa porque no podíamos salir. Incluso no podíamos llevar a los niños al colegio, o de repente si ya los habíamos llevado teníamos que salir a la carrera a buscarlos porque se presentaban la Guardia Nacional con colectivos, con personas armadas y atacaban a las personas, a los vecinos, a los muchachos. Muchos muchachos los agarraban saliendo de la urbanización, los montaban en una patrulla, en una tanqueta y se los llevaban, y entonces, bueno, imagínate, vivíamos siempre con ese temor. A mí me detuvieron fue cuando yo venía de la universidad, como a las 6 de la tarde. Yo me quedo en Altavista porque las calles estaban cerradas. En lo que voy bajando, llegando a mi edificio, me detengo a hablar con unos panas. ¿Cómo está todo? En eso llegan una camioneta, llega como 15 personas en civil, armados, y nos agarran y enseguida nos empiezan a caer a golpes y nos tiran así como en una montañita, así, todo así. Todo dentro de la tanqueta. Ninguna de las detenciones fue producto efectivamente de una situación infragante, lo que llama uno, o sea, fue encontrada la persona rompiendo la vía pública, obstaculizando la vía en el momento determinado. Y de ahí nos llevaron, no sabía ni siquiera por dónde nos iban a llevar. Agarraban alicate. Con alicate nos pellizcaban así, nos hacían así. La oreja quedó como que si se me hubiera quemado. Y a mí me dieron en la cara con la misma escopeta esa de perdigones y me pusieron todo esto aquí, el ojo rojo. Veo la foto y ese no sé yo de hace un año. En lo que fue La Churuata y Carimamparú, Camarata, ahí hubo aproximadamente entre 12, 7 adultos, 4 o 5 niños. Niños, o sea, hablamos de menores de edad, pues niños hasta de 12 años detenidos, maltratados. Los niños menores fueron los que más golpearon, parece mentira, pero fueron los más sometidos a violencia. Ya va, ¿qué estaba haciendo ese chamito para que se lo llevaran detenido? O sea, venía saliendo de clase. ¿Qué crimen? Mientras que estábamos en la tanqueta y mientras que nos estaban dando vuelta a lo que nos decían, que no, que ahora sí se van a morir, que esto, que lo otro, que ustedes no eran arrechos. O sea, no sabían en realidad quiénes habían agarrado. Ellos hicieron como que metieron la mano en una bolsa de bingo y sacaron al azar. Tienen unos procesos judiciales en contra, tienen unas acciones que están detenidas allí y que a cada rato las audiencias no se dan, se postergan, se vuelven a postergar, fijan una nueva audiencia, se vuelve a postergar. Entonces ahí hay como un limbo. Bueno, estamos bajo presentación una vez al mes, no podemos salir de Estado Bolívar, no podemos participar en ninguna marcha de protesta, nada. El 17 de marzo, la urbanización Los Mangos se militarizó por completo, en un afán de erradicar de una vez por todas la guarimba, llenando las calles de cientos de guardias y sembrando pánico en la zona. Al no poder controlar los cuerpos policiales a la ciudadanía que protestaba a través de las guarimbas en el sector de la urbanización Los Mangos, ellos militarizaron la zona con más de 1.200 hombres. Creo que salió en prensa internacional. Eso fue el día en que podemos decir que Los Mangos se hizo famoso de una manera triste, poder decir triste y lamentable, pues. Pero nosotros estábamos aquí sintiendo una situación, pero parecía que más nadie lo sabía. Y se dieron ciertos hechos que comenzaron con las protestas del 12 de febrero del 2014, donde la comunidad internacional también comenzó a voltearse y a ver la vista en Venezuela, a ver qué estaba sucediendo en Venezuela. Aún con las acciones de aquel 17 de marzo, las guarimbas en Puerto Ordaz no desaparecieron.
Esto hasta que a principios de mayo, gracias a la ayuda de la organización no gubernamental Foro Penal, se liberó una buena cantidad de detenidos. Así, las protestas fueron menguando hasta que a finales de junio ya habían desaparecido por completo. Es doloroso de que muchos muchachos hayan pasado por lo que pasaron, y todavía aún están pasando y todavía estemos como estemos, ¿entiendes? Eso es lo que... O sea, me parece que no avanzamos con eso no avanzamos en nada. Más bien siguen subiendo las colas, más represión, ya nadie sale por miedo, porque ya cayeron unos, porque fueron torturados, porque la gente es como que si les haya agarrado un miedo a lo que pasó anteriormente. Nos afectó desde el punto de vista ambiental, Sí. nos afectó desde el punto de vista social y nos afectó desde el punto de vista moral. Esa misma situación. Se ha logrado muchísimo porque este fue el avance, fue la primera piedra para lo que es la reconstrucción de Venezuela. Si es que era lo que quería, pues que se dieran soluciones, que realmente se diera el escenario para una mejora en el país, para un cambio real. Un cambio que nos beneficiara a todos los ciudadanos, independientemente si tú eras de oposición o si eras del chavismo. Se supone que era un cambio que iba a beneficiarnos a todos. No se trata solamente de un cambio de gobierno, se trata de una transformación de la sociedad. Y esa transformación de la sociedad se da con un papel determinante de la gente. ¿Cómo? Impulsando leyes, presionando políticas públicas y haciendo propuestas desde los diferentes movimientos profesionales, gremiales, vecinales que se puedan dar. No necesitamos de que un partido político venga y nos diga hagan esto o que X organización, no, simplemente como sociedad civil podemos organizarnos, y si nos organizamos creo que podemos hacer grandes cosas, podemos hacer grandes cambios. Lo que pasa es que muchas veces como que nos fastidia o nos da miedo a veces cuáles son los cambios que vamos a tener. Yo no soy de los que cree en eso de que las cosas pasan por algo, mijito. No, yo creo que las cosas pasan y tú tienes que hacer algo con eso que pasa. Pasó esto. Aprendamos de esto que sucedió.